Señor Supremo del enjambre de gusanos. Esta novela junto con sus personajes y las imágenes no me pertenece a sus respectivos autores, novelas ligeras completas, solo se encarga de traducirlo y convertirlo en audio. Si quieres apoyarme para que suba más novelas, estás interesado en novelas exclusivas, escuchar novelas con anticipación o que suba tus novelas favoritas, sígueme en Patreon, link en la descripción. Una profunda emoción inundó a Inmu. Por fin. En el instante en que el avance del Dao del origen del alma y su perfecta integración con el cuerpo físico provocaron un cambio cualitativo en todo el enjambre, cuyos procesos mentales operaban a una velocidad miles de millones de veces superior a la anterior. Todos los Daos se manifestaron simultáneamente, permitiendo deducir en un instante la estructura principal del Dao del origen caótico infinito. El Dao del enjambre era inmenso. Abarcaba todos los Daos conocidos y desconocidos dentro del espacio del origen caótico infinito, incluyendo el tiempo, el espacio, la vida y la destrucción. A medida que los tentáculos del enjambre se extendían a cada mundo origen, analizando los linajes de todas las formas de vida innatas del origen caótico y los numerosos lugares misteriosos dentro del espacio del origen caótico infinito. El enjambre había entrado en contacto con casi todos los Daos. Y tal vastedad de Daos, incluso para el tamaño del enjambre, sería prácticamente imposible de comprender en su totalidad. Por lo tanto, mientras comprendían simultáneamente diversos Daos, el enjambre utilizó una parte de ellos como núcleo para construir el marco básico del Dao del origen caótico infinito. El Dao del origen caótico infinito no pretendía comprender a la perfección todos los Daos desde el principio. Más bien, se trataba de la búsqueda eterna del infinito, una búsqueda interminable del progreso. Pero esto es increíblemente difícil, incluso con el asombroso número del enjambre Zerg, incontables unidades con inmenso talento e incontables formas de vida innatas del origen del caos replicadas trabajando juntas para comprenderlo. Lograrlo sigue siendo extremadamente desafiante. Por eso el enjambre Zerg colapsó primero, pero Luofen fue el primero en avanzar. No fue hasta que el enjambre Zerg y los Mogus libraron una batalla a vida o muerte en la red de almas que Luofen finalmente alcanzó el Dao del alma, llegando al Reino Supremo. Cualquier Dao, al alcanzar su estado supremo, tendrá diversos métodos. Los practicantes ordinarios del Dao Supremo pueden ocultar por completo su aura, encubrir la causa y el efecto, y aumentar considerablemente sus métodos de escape. Pero el Dao del alma, alcanzando el estado supremo, eso jamás había sucedido. Jeje, en la línea temporal original, Don Bo Sueyin debió ser el primero en irrumpir en el mundo del vacío del caos después de que Luofen se convirtiera en señor, a través de incontables reencarnaciones. Gracias al Dao del origen del alma, se integró fácilmente en el mundo, convirtiéndose en el señor del mundo del origen y ascendiendo al poder mediante el Dao del alma. Inmu se sintió increíblemente complacido. La historia ya había cambiado por completo debido a su aparición. El enjambre Zerg se convirtió en el primero en comprender el Dao del alma. La unión de cuerpo y alma es el gran Dao. Son complementarios por naturaleza. Su fusión es increíblemente fluida. Al instante, el poder general del enjambre se disparó. No. De hecho, no solo fue el primero en comprender el Dao del alma. Existían incontables otros Daos oscuros que el enjambre había dominado, alcanzando el reino supremo de Rey Divino. Solo que estos Daos no eran tan especiales como el Dao del alma. En dos campos de batalla de gran intensidad. Yuan, Jin, Bulan, Mingwan, Naigu, Xingman, Moman y Luofen, los 8 señores, observaron simultáneamente al enjambre circundante. ¿Avance? Los ojos de Yuan brillaron con una euforia manifiesta. El aura del enjambre estaba experimentando un cambio drástico, el poder primordial dentro del infinito espacio primordial fluía con furia hacia cada una de las unidades insectoides. Ja, el enjambre finalmente ha alcanzado el avance. Jin rió salvajemente mientras observaba. Una vez que el enjambre alcanzara el avance, sería invencible. Imparable. Yuan solo había comprendido unas pocas docenas de Daos supremos de Rey Divino, gobernándolos con el Dao de las reglas primordiales, y aún así poseía un poder tan aterrador. ¿Y el enjambre? ¿Cuántos Daos ha comprendido? ¿3.000? ¿108.000? ¿100 millones? Esto supera con creces a Yuan Qian. Lo han logrado. Hemos ganado, exclamó Xingman con una sonrisa. El Dao del origen del caos infinito, y su aparentemente interminable enjambre de enjambres, pueden aniquilar fácilmente a todos los enemigos. La guerra ha terminado. La era de la vida innata del origen del caos ha terminado. Gulan, Minghuan, Naiheu y Moman estaban profundamente conmovidos. Habían visto al enjambre avanzar paso a paso, usando el origen del caos de nivel mundial para enfrentarse a más de 200 progenitores. Cuando se produjo otro cambio cualitativo, todo terminó.
Habiendo dominado innumerables esencias de poder de nivel superior, una vez que alcanzaran el siguiente nivel, incluso su fuerza individual probablemente superaría con creces a la de Singman y Sazou, convirtiéndose en los más fuertes del espacio del origen del caos. Sin mencionar el número aparentemente interminable de enjambres. ¡Qué poder tan aterrador! Percibí el Dao de la vida y la muerte. En el Dao de la vida y la muerte, la comprensión del enjambre es mucho más profunda que la mía. Luo Feng también observaba en silencio. Cuando alcanzó el nivel de señor, había comprendido el Dao de la vida y la muerte del enjambre, su sistema vital y demás, y había sido profundamente influenciado por él. No. Esto es imposible. El ancestro serpiente infinita contempló con desesperación todo lo que tenía ante sí, las asombrosas fluctuaciones de poder que emanaban del enjambre de insectos que los asediaba. Ese poder aterrador impregnaba todo el espacio del caos infinito. De los cuerpos de incontables insectos emanaban miles de millones de rayos de luz, y aparecían innumerables fenómenos extraños. De los insectos surgían hebras de luz de 7 colores, revelando infinitas runas complejas. Dentro de estas infinitas runas complejas, el ancestro serpiente infinita vio el poder del espacio y el tiempo. Ese era el poder que había dominado. Se contempló el máximo poder de los cientos de progenitores de la facción del caos innato. El enjambre de insectos había irrumpido. El espacio-tiempo colapsado y unificado se había hecho realidad. Aquella luz de 7 colores era la concentración de incontables poderes supremos. Escapad. Hemos perdido. El enjambre de insectos ha irrumpido, todo está perdido. Mientras el enjambre de insectos haya irrumpido, antes de que su poder alcance el nivel de un señor, retiraos rápidamente lejos de todo territorio y dirigíos a las tierras desconocidas e inexploradas. Váyanse. Los cientos de progenitores, ya heridos y gravemente lesionados, se sumieron en la desesperación, su espíritu de lucha se desvaneció al instante. Los 9 emperadores emprendieron la huida de inmediato. Mientras tanto, en otro campo de batalla, dentro del territorio de la facción Pico de Hielo, se repetía la misma escena. Aparte de Sazou, los 11 ancestros primordiales inmortales, formados naturalmente, abandonaron de inmediato a los demás, cada uno desatando sus propias habilidades para huir a la distancia. Incluso Sazou, ruinas demoníacas y Emperador Pluma, que habían estado atacando dentro del campamento de cultivadores, no fueron la excepción. La guerra ya no tenía sentido. Su único pensamiento era escapar lo más rápido posible. Llegar a un lugar intacto por los tentáculos del enjambre, quizá había un atisbo de esperanza, aunque incluso esa esperanza era extremadamente tenue. Deténganlos. Susurró Luz Estelar. Solo denles un poco de tiempo al enjambre para completar su metamorfosis y morirán todos. El Dao es poder. Inmu percibió la transformación del enjambre. Con el paso final, enormes y perfectas runas aparecieron en los cuerpos de las unidades del enjambre. Inmu lo sintió en silencio, esta era la culminación de los esfuerzos incesantes del enjambre, la comprensión suprema del Dao por parte del enjambre. En el instante en que se completó, Inmu sintió como su vida se extendía gracias al Dao. Antes, Inmu dependía de las unidades del enjambre para sobrevivir. Si todas las unidades del enjambre perecían, por ejemplo, a causa de ataques al alma o ataques causales, él también moriría. Pero ahora es diferente. Con su paso final, el Dao también forma parte de su vida. El Dao del origen caótico infinito. A menos que todo el espacio del origen caótico infinito sea destruido y todos los Daos sean aniquilados, será inmortal, capaz de descender en incontables avatares a través de un área infinitamente vasta. Al igual que las unidades del enjambre, puede absorber energía para crecer y transformarse en un cuerpo perfecto. ¿Zas? El corazón de Inmu se aceleró, y con un pensamiento, las runas en los cuerpos de todas las unidades del enjambre desaparecieron. Ahora, los cuerpos físicos del enjambre completarán su metamorfosis. Su mirada recorrió el espacio del caos infinito, abarcando la tierra primordial, el territorio de la grulla de sangre, el mar de viento y trueno, el muro del infierno de fuego y otras regiones. La energía contenida en estas regiones era inmensa. Por ejemplo, la tierra primordial por sí sola era suficiente para abastecer fácilmente el nivel de señor de un señor normal, incluso con Luo Feng poseyendo 1080 millones de piedras de origen. Ese poder era suficiente para que él completara su metamorfosis física. Pero para el enjambre, era insuficiente. Para nada suficiente. Hay demasiados enjambres. Para que todas las unidades del enjambre alcancen el nivel de señor se requiere muchísima energía. Que algunas lo logren primero. Con un pensamiento. Las unidades ubicadas en la tierra primordial, el muro del infierno de fuego y otras regiones comenzaron a absorber el poder. Pero seguía siendo demasiado lento. ¿Demasiado lento? La energía suministrada por esos lugares misteriosos era insuficiente para que las unidades del enjambre se metamorfosearan, y mucho menos para el enjambre ubicado en el campo de batalla, en el espacio del caos infinito, que apenas podía consumir el escaso poder origen.
La mirada de Inmu se dirigió al continente Origen, el mundo Origen que controlaba. ¿En el momento del avance? Este mundo Origen también devoraba con avidez el poder del espacio caótico infinito, proporcionando energía para la transformación del enjambre. Comparados con esos lugares misteriosos, los incontables mundos Origen dispersos por el espacio caótico infinito poseen una energía verdaderamente inmensa. El sendero del alma del enjambre ya ha alcanzado el nivel caótico. El alma del enjambre puede fusionarse fácilmente con el origen de cualquier mundo, sin dueño, absorbiendo rápidamente su poder. Este es el aspecto más singular del sendero del alma, incontables mundos origen sin dueño pueden convertirse en la fuente de poder del enjambre, permitiéndoles transformarse a un ritmo acelerado. El sendero del alma es extraordinario. Boom. 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 Dentro del territorio del cultivador y del campamento caótico de origen natural, grandes cantidades de enjambres convergieron en cada mundo fuente, su poder espiritual ilimitado irrumpiendo y manipulando el origen de cada mundo para absorber rápidamente su energía. Esta asombrosa voracidad provocó que los mundos fuente del espacio caótico infinito parecieran transformarse en vórtices, devorando frenéticamente el poder caótico circundante. Tras completar este paso, Inmufilmente observó los dos campos de batalla y a los ancestros huyendo desesperadamente por sus vidas dentro del territorio del cultivador. Pero Inmu los ignoró por completo en ese momento. ¿Huir? ¿A dónde podrían escapar? Todo el espacio caótico infinito estaba repleto de enjambres de insectos que ascendían a señores. Incluso a la velocidad de la luz estelar, se tardarían varios días en cruzar el territorio del cultivador. Los ancestros eran aún más lentos. Para entonces, la primera tanda de unidades de nivel señor del enjambre de insectos ya debería haber sido concebida. Antes de eso, me ocuparé de ti primero, dijo Inmu, observando la mancha negra en la red de almas del enjambre de insectos. Esta forma de vida espiritual, Megus, compuesta enteramente de almas, había entrado en la red del enjambre y luchaba contra él. En el momento en que el enjambre irrumpió, su alma ya se había transformado, suprimiendo y comprimiendo el cuerpo espiritual que se expandía constantemente en su red. He perdido, dijo Megus, cuyo cuerpo espiritual se condensó en forma humana, mirando a Inmu con una sonrisa amarga. En su arrebato de desesperación, consumiendo su propia alma, ya había previsto esta escena. Podía ocultarse dentro de innumerables seres en el infinito espacio primordial, lo que hacía imposible que otros señores y progenitores lo mataran o aniquilaran. Ni siquiera Luz Estelar podía hacerlo, a lo sumo, podía suprimirlo y debilitarlo. Pero el enjambre era diferente. El enjambre también era incontable, extendiéndose por todo el infinito espacio primordial. Podría usar el método de deducción causal para encontrar a cada uno de sus clones y matarlos uno por uno. Así que, aun sabiendo que las probabilidades de éxito eran ínfimas, eligió luchar hasta la muerte. Era todo o nada. El vencedor es rey, el perdedor villano, y nada más. Claro que perdiste. Nunca tuviste oportunidad de ganar. Dentro de la red de almas del enjambre, Inmu miró a Mogus con indiferencia. Para el enjambre, Mogus era, sin duda, la mayor amenaza, un peligro de aniquilación. Pero solo existía una remota posibilidad. Cuando llegara el momento crucial, podría abandonar por completo la parte de su alma entrelazada con Mogus para ganar tiempo. Así que, desde el principio, Mogus estaba destinado al fracaso. Quédate en la red de almas del enjambre Zerg por ahora. Eres el primero en lograr penetrarla y obligarme a este aprieto. Inmu se burló, desatando una oleada abrumadora de poder espiritual. Ante un poder espiritual de nivel supremo, amplificado por los diversos poderes del Dao dentro del Dao del caos infinito, Mogus fue completamente incapaz de resistir. Su cuerpo espiritual se comprimió instantáneamente, hasta alcanzar el tamaño de una cuenta. Era un poder espiritual extremadamente condensado, increíblemente difícil de destruir. Un maestro cultivador puede transformarse en el Dao, volviéndose inmortal e indestructible. Los progenitores de las formas de vida caóticas surgidas de forma natural también poseían diversos métodos para alcanzar la inmortalidad. Incluso derrotados, su esencia jamás podía ser borrada por completo. En última instancia, podían absorber poder y recuperarse lentamente. Pero eso pertenecía al pasado. Inmu percibió que, con la perfección del Dao caótico infinito y la absorción de enormes cantidades de energía, el enjambre en su conjunto comenzaba a evolucionar. Su poder también estaba experimentando una transformación radical. Podía aplastar esa supuesta inmortalidad. ¿Inmortalidad? Eso no era más que una falta de poder. Quizás esta esfera de poder espiritual podría beneficiar el crecimiento de la emperatriz Imu 11. Con este poder espiritual esencial, podrían alcanzar el nivel de señor y convertirse en seres inmortales. Los progenitores de las formas de vida caóticas surgidas de forma natural eran los tesoros más preciados, al igual que el alma de Jin había sido refinada mediante la sangre del corazón de la madre dragón de los 1000 toques. Tras resolver todo esto, Inmu alzó la vista hacia el espacio caótico infinito.
Contempló el espacio caótico infinito, compuesto por incontables capas de espacio-tiempo. Gracias al avance en el Dao del origen caótico infinito y la superposición de poderes entre diferentes Daos, su alma y consciencia mejoraban rápidamente, pero también notó algunas anomalías. ¿Yo, acaso percibo un lugar más allá del espacio del origen caótico infinito? Fin del capítulo. Más allá del espacio del origen caótico infinito. Cuando Inmu rompió las cadenas y aprendió sobre los diversos aspectos del espacio del origen caótico infinito, le asaltaron las dudas. ¿Existía un mundo aún más vasto fuera de este espacio? ¿Podría tratarse de otra cadena, incluso mayor? Ahora podía confirmarlo. En efecto, tal como lo había previsto, percibió ese mundo de dimensiones superiores, sintió sus fluctuaciones infinitas y Inmu sintió una curiosidad insaciable por él. Quería verlo. El Dao del origen caótico infinito carecía del concepto de perfección, y un mundo más grande significaba que el enjambre de insectos podría seguir persiguiendo niveles superiores. Pero solo por un instante. Inmu se tranquilizó. Recién trascendiendo este umbral, su dominio del poder del Dao del origen caótico infinito aún no era completo, el enjambre de insectos no había alcanzado su máximo potencial y aún quedaba por lidiar con un gran número de formas de vida del origen caótico nacidas de forma natural. No había necesidad de apresurarse a ir más allá del espacio del origen caótico infinito. Un mundo más grande a menudo significaba un enemigo más poderoso. Cuando todo estuvo listo, era hora de adentrarse en un mundo de nivel superior. Retiró la mirada y apartó sus pensamientos. La consciencia de Inmu descendió a la tierra primordial, dentro de su cueva exclusiva. Entre los muchos lugares especiales, el muro del infierno de fuego, en términos de abundancia energética, superaba con creces a los demás, incluso a la tierra primordial. Sin embargo, el lugar inicial estaba controlado por Yuan, y con su ayuda, una vasta cantidad de energía se vertía activamente. Un solo aliento bastaba para suministrar la energía de una forma de vida primordial perfeccionada de clase mundial. En ese momento, todas las demás unidades cesaron su devoración, permitiendo que el cuerpo de Inmu la absorbiera. En poco tiempo, apareció un corazón exquisito de 9 aperturas. Con el latido del corazón, aparecieron a su alrededor 1.008.100 millones de fuentes de energía. Todas estas fuentes de energía, con el corazón exquisito de 9 aperturas como núcleo, estaban interconectadas como una matriz estelar, formando una figura humanoide. Una energía inagotable fluyó. Con ese corazón como núcleo y las 1.008.100 millones de fuentes de energía como nodos, innumerables venas comenzaron a extenderse, desplegándose como luz de 7 colores. Un cuerpo vestido de negro, de cabello negro, mucho más grande que el mundo origen mismo, estaba tomando forma. No tenía la apariencia feroz del tirano insectoide, sino que se asemejaba a la apariencia más ordinaria jamás vista en la Tierra. Misteriosos patrones aparecieron en su piel, fascia, huesos y carne, con diferentes daos primordiales como la vida, la destrucción, el tiempo y el espacio, el mundo y la materia fluyendo a través de 1.0081 billones de nodos. ¡Qué cuerpo tan enorme! Mucho más grande que Gulan. Además, la densidad de energía en su interior supera con creces la de Luofen. Veo daos primigenios como materia, mundo y vida en su interior, su defensa probablemente supera la del ancestro primordial. Sus ataques también poseen daos primigenios como destrucción, rayo, fuego y puntos extremos, superando a Sazou. Además, cuenta con la ayuda de daos primigenios como tiempo y espacio, causalidad y alma. No necesita un gran enjambre de unidades insecto, él solo es invencible. Los ojos de Jin brillaban con fervor. Demasiado fuerte. Este es un poder integral, que supera con creces el poder de cualquier señor o ancestro. Yuan también estaba increíblemente sorprendido, este era un poder casi perfecto. ¿Sigue siendo un señor? ¿Ha alcanzado un nivel superior al de un señor? ¿Puede ver el mundo más allá del espacio primigenio infinito? Murmuró Lord Moman en voz baja. Incluyendo a Luo Feng, que acababa de alcanzar un nuevo nivel, todos dominaban los daos del más alto nivel de poder. Las diferencias entre seres del mismo nivel eran mínimas. Cada señor poseía fortalezas únicas. La defensa de Gulan era terriblemente poderosa. Jin y Moman eran increíblemente fuertes en combate. Yuan sobresalía en formaciones. Xingman dominaba el espacio-tiempo, y Luofen poseía una vida infinita. Sin embargo, el cuerpo de Inmu se había fusionado con todos sus daos, incluso con los daos de aquellos ancestros de la vida primordial innatos, superando con creces los 2 daos de Xingman. Estaban en niveles completamente distintos. No lo sé. Ya no puedo ver su futuro. Al observar su línea temporal futura, percibí una crisis mortal. Si Inmu quisiera, probablemente podría matarme al instante. No solo a mi avatar de batalla principal, sino una aniquilación total, incluso mi Dao sería destruido. La expresión de Xingman reflejaba sorpresa y duda. Un señor es inmortal, existe junto al Dao.
Existen incontables líneas temporales del pasado, presente y futuro, teóricamente, su muerte era imposible. Pero justo cuando intentaba vislumbrar el futuro de Inmu, este lo miró. Solo una mirada. Un escalofrío lo recorrió, como si sus avatares a través de incontables líneas temporales estuvieran a punto de perecer, incluso el Dao del espacio-tiempo del origen caótico estuviera a punto de ser aniquilado. ¿Qué? ¿Matarte por completo, aniquilar tu Dao? ¿Cómo es posible? Yuan, Jin, Luofen y los otros 7 señores contemplaron horrorizados la luz de las estrellas. Esto no podía ser obra de un señor, solo podía ser de un reino superior, el reino que habían intuido. Superior. ¿Inmu realmente había alcanzado ese reino? ¿Zas? En su asombro, el hombre de cabello negro y vestimenta negra en la cueva recuperó su forma normal. Centrado en él, un dominio invisible de poder irradió naturalmente hacia afuera. Así como la fuente del mundo origen posee un sistema supremo de reglas, el Dao origen caótico infinito del cuerpo principal de Inmu influyó naturalmente en todas direcciones, envolviendo a los señores. En un instante, a los señores se les erizó el cabello y sus corazones temblaron incontrolablemente. Era aterrador. Incluso el poder que emanaba naturalmente los hacía temblar. La energía aún es insuficiente. A este ritmo de absorción, probablemente mi cuerpo principal tardará decenas de miles de años en absorberla por completo a la perfección, dijo Inmu, frunciendo ligeramente el ceño. El Dao primordial infinito es inmensamente vasto, con una estructura general y diversas estructuras ramificadas. Como las ramas del nacimiento y la muerte, el espacio-tiempo y la destrucción. La entidad que está ensamblando es, en teoría, el cuerpo infinito más perfecto, capaz de gobernar todos los Daos. Los requerimientos energéticos de este cuerpo infinito son asombrosos, incluso con los desesperados esfuerzos de la Tierra primordial por suministrarla, solo logró construir una estructura general rudimentaria. En cuanto al corazón exquisito de 9 aperturas, compuesto por los Daos infinitos y los 1,0081 billones de orígenes, la energía absorbida dista mucho de ser perfecta. Si mi cuerpo físico se revelara por completo, probablemente sería cientos de veces más grande que el continente origen. La Tierra primordial por sí sola no puede satisfacer mis necesidades. Reunamos primero algunas unidades de señores comunes para la batalla. Sintiendo la debilidad en su cuerpo, Inmu no pudo evitar negar con la cabeza para sí mismo. Incluso un cuerpo poderoso necesita un suministro de energía suficiente. ¿Zas? Inmu dio un paso al frente, apareciendo frente a Yuan, Xingman, Luofen y los otros 8 señores. ¿Te has convertido en un señor superior? ¿Aún existe un camino para serlo? Xingman miró a Inmu, y su rostro, generalmente sereno, reveló una emoción evidente. Esto no era solo un aumento en su poder de combate ni el título vacío de número 1 en el espacio del caos infinito. Los demás señores también miraron a Inmu. ¿Señor superior? Supongo que sí. De hecho, existe un camino para serlo. Fuera del espacio del caos infinito, percibí un mundo de dimensiones superiores. Inmu asintió levemente. ¿Un mundo de dimensiones superiores? El corazón de Xingman se estremeció. Comparado con los demás señores, era el más fuerte, pero también el más confundido. No sabía si aún quedaba un camino por delante. Él también había caído en la confusión. Al escuchar la respuesta definitiva de Inmu, sintió una inmensa oleada de emoción. Mientras hubiera un camino, podría continuar. Bien, te lo explicaré con detalle más tarde. Quizás podamos explorar juntos más allá del espacio del caos infinito. Pero antes, necesito recuperar la energía de este cuerpo. Dijo Inmu con una sonrisa. ¿Podemos ir también a ese mundo de dimensiones superiores? Los ojos de Yuan se abrieron de par en par, su corazón rebosante de alegría. Los demás señores también se sorprendieron. No lo sé, pero parece posible. Puedo percibir una especie de barrera, fuera del espacio del caos infinito, pero desconozco cómo es el mundo exterior. Tendré una respuesta definitiva después de explorarlo, Nin. Mu negó con la cabeza. Por supuesto, exclamó Xingman, ya más tranquilo. Era un mundo completamente desconocido, y nadie sabía qué peligros albergaba. ¿Podrían los señores sobrevivir allí? Como vivir en una jaula, entrar en el espacio del caos infinito resultaría en ser aplastado por el omnipresente poder del caos. ¿La energía en tu cuerpo aún no ha alcanzado la perfección? Preguntó Moman con curiosidad, aunque no podía percibir la energía en el cuerpo de Inmu. Sin embargo, podía hacer una estimación aproximada a partir de la absorción de energía de Inmu. La energía contenida en el cuerpo de Inmu era probablemente al menos 10 veces mayor que la de Luofen. Sí, aún me falta mucho. La absorción normal de energía es demasiado lenta. Iré al muro del infierno de fuego y controlaré su núcleo, eso debería permitirme alcanzar la perfección mucho más rápido. Respondió Inmu.
En el momento en que trascendió el Dao del caos infinito, su consciencia percibió los lugares misteriosos dentro del espacio del caos infinito, e incluso descubrió los tres vórtices de fluctuación más grandes. El abismo de la destrucción, la tierra eterna y el muro del infierno de fuego. Estos eran los tres núcleos del espacio del caos infinito. El muro del infierno de fuego irradiaba fluctuaciones de calor interminables, era increíblemente caliente. Con una longitud que abarcaba más de 100 cúmulos de mundos y un ancho que excedía el de un solo cúmulo, estaba impregnado de diversos poderes ígneos de altísimo nivel. Esta fluctuación de calor sin fin se extendía por todos los rincones del espacio infinito. Como un sol dentro del inmenso espacio del caos infinito. Su energía era tan intensa que tanto la vida en el mundo origen como innumerables formas de vida caóticas surgidas de forma natural se veían afectadas por su calor invisible al nacer. El abismo de la destrucción devoraba incontables energías. No solo energía común, sino también el odio intenso, la sed de sangre, el resentimiento y otras emociones negativas de incontables seres, todo lo cual era consumido por el abismo de la destrucción, afectando de forma similar a todo el espacio del caos infinito. En cuanto a la tierra eterna, estaba en equilibrio. Como una balanza, equilibraba el muro de fuego y el abismo de la destrucción, afectando indirectamente a todos los lugares misteriosos e incontables grupos de mundos. Gracias a la existencia de la tierra eterna, el espacio caótico infinito se ha estabilizado y no ha sufrido una gran catástrofe. Inmu tiene una vaga idea del origen de estos tres lugares especiales. Puede controlarlos todos. En ese momento, necesita urgentemente energía ilimitada para reponerla, así que, naturalmente, se dirige primero al muro de fuego. ¿Puedes controlar el muro de fuego?, exclamó Gulan sorprendido. Dentro del muro de fuego hay 12 poderes de fuego de nivel supremo conocidos, considerados imposibles de controlar. Pero entonces lo comprendió. El Dao del origen caótico infinito de Inmu había dominado innumerables poderes de nivel supremo. Por supuesto. Inmu asintió con una sonrisa, luego salió y desapareció ante la mirada de los señores. De principio a fin, no pronunciaron ni una sola palabra sobre cómo lidiar con los progenitores de vida del origen caótico innato que huían. No era necesario. Cuando Inmu irrumpió, podía aniquilar incluso la luz de las estrellas con facilidad, y el poder que emanaba naturalmente los hacía sentir una amenaza de vida o muerte, todo aquello era innecesario. Simplemente eran seres que podía aplastar con un chasquido de dedos. Solo Yuan miró la figura de Inmu, dudando en hablar. No le importaban los demás. Pero quería proteger a Sazou. Ese era Sazou, quien lo había acompañado a través de incontables crisis y lo había ayudado a crecer. Incluso después de separarse, Sazou seguía preocupándose por él. Zas. Caminando a través del espacio y el tiempo infinitos, Inmu apareció sobre el muro del infierno de fuego con un solo paso. Lo que antes le tomaba una eternidad ahora era solo un pensamiento. Era como si caminara sobre un mapa plano, completando un pliegue en una dimensión superior. Paseaba entre las llamas. En ese momento, una gran cantidad de unidades insectoides ya devoraban las llamas, pero la energía de las llamas allí era demasiado explosiva, y estas unidades insectoides ni siquiera habían completado la composición energética más básica. Inmu conocía muy bien este lugar. Antes de atravesarlo, el enjambre de insectos lo había explorado varias veces, y ahora caminaba con facilidad. Cuanto más se adentraba, más se combinaban a la perfección las diferentes fuerzas de destrucción, truenos y frío extremo, provocando una oleada de poder. Pero Inmu absorbió todas las llamas a su paso. Hasta llegar al mismísimo núcleo del muro del infierno de fuego. Allí, más de una docena de fuerzas ígneas con poder supremo podrían reducir a cenizas incluso al avatar de batalla principal de brillo estelar. Lo encontré. Exclamó Inmu, con los ojos brillantes, y se adentró en el centro de las llamas fusionadas. Un instante después, Inmu sintió un destello ante sus ojos, y un objeto colosal, como un mundo primigenio, apareció ante él. Este núcleo se expandía y contraía como un corazón, irradiando una luz abrasadora sin fin. Este es el núcleo del muro del infierno de fuego. Inmu extendió la mano y comprendió la estructura de la membrana. Estaba formada por la convergencia de 18 poderes supremos, y ni siquiera los afilados cuernos de las ruinas demoníacas podían afectarla lo más mínimo. Asterisco golpe. La membrana del núcleo del muro del infierno de fuego se abrió con facilidad, y Inmu entró en ella. Para refinar por completo el núcleo de este muro del infierno de fuego, es necesario dominar al menos 9 poderes de fuego de nivel supremo. Además, hay que comprender cómo se combinan estos 18 poderes para formar el origen. Claro, la forma más sencilla es dominar directamente los 18 poderes supremos, y luego podrás refinarlos fácilmente, dijo Inmu con una leve sonrisa. Casualmente, ya poseía poderes de destrucción, rayo, inmortalidad y fuego, por lo que podría refinarlos sin dificultad. ¡Boom! En un instante,
toda clase de poderes supremos se precipitaron hacia el origen del muro del infierno de fuego, provocando que éste temblara violentamente y estallara en llamas gigantescas. El alboroto alertó de inmediato a todos los señores, así como al ancestro primordial del caos, que huía. Él dominó el muro del infierno de fuego. Fin del capítulo. El muro del infierno de fuego, el lugar más avanzado y misterioso del espacio del caos infinito, tembló violentamente. Todos los señores y ancestros del caos innatos lo percibieron con facilidad. Los intensos temblores eran como si todo el espacio del caos infinito hubiera sufrido una sutil transformación. ¿Cómo es posible, Se? Preguntó el ancestro del fuego, huyendo frenéticamente, con semblante sombrío. Era el progenitor del cultivo de fuego y se había adentrado repetidamente en el muro del infierno de fuego, con la esperanza de encontrar su núcleo y refinarlo. De tener éxito, su poder ascendería al nivel más alto del espacio del caos infinito, superando incluso al de Sazou. Por supuesto, no era el único que pensaba así. Sazou también entraba con frecuencia en el muro del infierno de fuego, con la esperanza de dominarlo y refinarlo, una aspiración común entre todos los progenitores del camino del fuego. Desafortunadamente, ni siquiera habían logrado dominarlo. Ninguno había encontrado jamás el origen del muro del infierno de fuego. Ni siquiera Sazou pudo encontrar su núcleo, sufriendo quemaduras por su poder. ¿Solo el ancestro primordial? Desafortunadamente, los progenitores originales no cultivaron el camino del fuego, su fuerza residía únicamente en la defensa. Es más, el poder de fuego de mayor nivel que descubrieron dentro del muro del infierno de fuego comprendía 12 tipos diferentes. Esto significaba que, según la situación en otras tierras misteriosas, para refinarlo se necesitaría al menos la mitad del Dao y un conocimiento suficiente de otros poderes supremos para siquiera tener una pizca de esperanza. Incluso el barco de arena más poderoso solo dominaba 2 poderes de nivel supremo. Sin embargo, ahora, este muro del infierno de fuego, considerado incontrolable e irrefinable, había sido refinado por alguien y esa persona era su enemigo. Se acabó. Exclamó el progenitor de fuego, incrédulo y con desesperación. Como uno de los 9 emperadores de la facción del caos natural, era un defensor acérrimo de la guerra. En guerras pasadas, su clan había sido uno de los más devastados por el mundo origen. Con semejante odio, ¿cómo podrían los señores cultivadores perdonarlo tan fácilmente? ¡Corran! Sus razas están todas dentro de mi mundo infinito. Con el mundo infinito, incluso los señores estelares serán sometidos por mí. Cabalgaré por el mundo infinito hacia un lugar remoto en el espacio del caos infinito, tal vez pueda escapar de esta calamidad. El ancestro serpiente infinita observó a los numerosos ancestros que lo seguían. De los más de 100 ancestros, incluyendo la docena gravemente herida del cuerpo del ancestro inicial, solo quedaban unos 60. Los demás habían perecido en la batalla final cuando el enjambre de insectos irrumpió. Ante la desesperada obstrucción de varios señores, ¿cómo podría ser tan fácil escapar? Bien. Reunámonos y confiemos en el terreno, quizás podamos resistir. Exclamó de inmediato el ancestro de fuego. Aunque tenía miedo, aún conservaba cierta confianza. Era un ser inmortal, incluso si el enjambre de insectos lograba atravesar la defensa, tal vez no podría hacerle daño. Al mismo tiempo, Sazou, Mosu y los demás que huían observaban desde lejos, en silencio. Era el muro del infierno de fuego. Sazou ya presentía algo malo, pues durante su huida, el enjambre de insectos no la detuvo. ¿Si el enjambre hubiera querido? Con su comprensión del Dao potenciada tras su avance, podrían haberla detenido fácilmente incluso sin haberse transformado por completo. Por ejemplo, la Legión del Espacio-Tiempo. A su velocidad, era imposible que escapara viajando en el tiempo. Pero el enjambre no lo hizo, cada miembro absorbió el poder del caos primordial para fortalecerse, permitiéndole escapar. No creía que el enjambre pretendiera dejarla ir. Más bien, el enjambre estaba convencido de que no podría escapar. ¿Estruendo? Al refinarse la esencia del muro del infierno de fuego, una túnica de llamas se condensó naturalmente sobre el cuerpo de Inmu. ¿Éxito? El muro del infierno de fuego recuperó la calma. El cuerpo de Inmu recuperó el tamaño del mundo origen, apareciendo dentro del muro del infierno de fuego. Llamas interminables comenzaron a fluir hacia atrás, vertiendo frenéticamente la asombrosa energía contenida en su interior. La energía del muro del infierno de fuego era increíblemente poderosa, miles de millones de veces más abundante que la tierra primordial. Este era el lugar misterioso más poderoso de todo el espacio del caos primordial infinito, cuya energía influía en todos los demás lugares misteriosos. Era la fuente de energía del espacio del caos primordial infinito. Inmu sintió de inmediato una sensación de satisfacción emanando de su sediento cuerpo. Su enorme forma se llenó rápidamente, con 1.008.100 millones de fuentes de energía, y el crucial corazón exquisito de 9 aperturas se reabastecía continuamente. Su sistema era extremadamente singular.
El crucial corazón exquisito de 9 aperturas era similar al núcleo vital de una forma de vida del origen del caos nacida de forma natural. Podía almacenar una cantidad asombrosa de energía y era, además, el portador principal del Dao del origen del caos infinito. Los 1008,1 billones de núcleos eran manifestaciones de numerosos Daos primigenios, cualquiera de los cuales era comparable a un progenitor ordinario. Qué asombroso sería cuando todo el poder se concentrara por completo en este cuerpo. Dadas las características del enjambre, podría haber un número infinito de tales cuerpos. ¡Qué aterrador sería eso! Ni siquiera con el muro del infierno de fuego, ni con todo el espacio del origen del caos infinito, sería suficiente para que el enjambre devorara y evolucionara. Ya basta. Acabemos primero con esos progenitores. Sintiendo que la energía dentro de su cuerpo había alcanzado aproximadamente el 1%, y finalmente ya no se sentía tan incómodo, la mirada de Inmu se dirigió a los progenitores del origen del caos nacidos naturalmente que huían en el espacio del origen del caos infinito. ¿Escapar? Inmu negó suavemente con la cabeza, y su cuerpo dentro del muro del infierno de fuego desapareció entre las fluctuaciones del espacio-tiempo. ¿Zas? Cuando Inmu reapareció de las fluctuaciones espaciotemporales, ante él se extendía un vasto mundo, un mundo infinito, mucho mayor que cualquier mundo origen normal. Este inmenso mundo se desplazaba lentamente hacia un lugar remoto dentro del espacio origen caótico infinito. Algunos lugares misteriosos podían moverse, como la Tierra primordial de Yuan y la estrella temporal de luz estelar, pero, salvo lugares misteriosos extremadamente pequeños como luz estelar, incluso aquellos que podían moverse lo hacían a una velocidad extremadamente lenta. Señor Zer. Nos rendimos, exclamó. Hemos perdido esta guerra. Estamos dispuestos a abandonar nuestro territorio, solo necesitamos una pequeña porción de tierra para sobrevivir. La figura ilusoria del ancestro serpiente infinita emergió del mundo infinito. Inmu no se había ocultado, así que lo reconoció de inmediato. Sabía perfectamente que, cuando Inmu rompió e incluso perfeccionó la barrera del infierno de fuego, su fuerza ya no estaba al mismo nivel. Las aterradoras fluctuaciones de poder que emanaban de la presencia de Inmu lo hacían temblar. Incluso si pudiera confiar en el mundo infinito para sobrevivir, frente a incontables enjambres de insectos de nivel señor, solo podía acobardarse dentro del mundo infinito para preservarse. ¿Admitir la derrota? Inmu soltó una leve risita. Habiendo iniciado la guerra 2 veces seguidas, la primera destruyendo incontables mundos internos dentro de territorios de cultivadores, ¿de verdad creía que podía simplemente retirarse con una admisión de derrota tan casual? Era una completa ilusión. No te pases de la raya. Todos somos seres inmortales. Incluso si puedes derrotarnos, no puedes matarnos. Si nos provocas demasiado, puedo sacrificarlo todo y destruir incontables territorios tuyos. Dijo fríamente el ancestro serpiente infinita al ver la sonrisa despectiva de Inmu. Su mayor baza era la inmortalidad. Tenían un asiento en la tierra eterna, aunque fueran derrotados, jamás perecerían. Ignorantes, exclamó. Inmu, perdiendo el interés en seguir discutiendo. Alzó el brazo y presionó suavemente. En el vasto e ilimitado espacio del origen infinito, una mano descomunal apareció de repente, descendiendo del cielo y abarcando con facilidad todo el mundo infinito. ¡Boom! Una violenta explosión hizo añicos el mundo infinito. ¡Imposible! ¡No pueden matarme! Rugió el ancestro infinito. En el instante en que el mundo infinito se hizo añicos, más de 60 ancestros ocultos en su interior perecieron al instante, sin poder resistir. Incluso el emperador dios gigante, cuya fuerza solo era superada por la suya, cayó al instante. Fue como aplastar una hormiga. El poder combinado del emperador dios gigante, el ancestro de la marea negra y el ancestro de la bestia primordial era prácticamente perfecto, ni siquiera el ancestro de la serpiente infinita pudo resistirlo. Aún así, murieron. Solo la madre del tiempo y el espacio, el ancestro primordial, el ancestro de la llama y el ancestro infinito, 4 seres inmortales, conservaron un ínfimo núcleo de poder. Incluso el ancestro primordial, cuya defensa era prácticamente invencible, capaz de atravesar el muro del infierno de fuego, explotó. ¿Inmortales? Inmu negó levemente con la cabeza. Si su poder no hubiera sido incompleto, y si el ancestro infinito no hubiera dominado un lugar misterioso que multiplicaba su fuerza exponencialmente, podría haberlos aniquilado a todos con un simple gesto. ¿Era una diferencia de poder abismal? ¿Zas? Un poder invisible emanó de su cuerpo, envolviendo por completo al ancestro infinito y a los otros 3, mientras sus palmas se cerraban. Crack. Crack. Como si se tratara de un estallido, el cuerpo del ancestro infinito desapareció por completo. Incluso su Dao desapareció. Sin dejar rastro. La tierra eterna. Era una tierra vasta y llana, tan imponente que incluso los señores y progenitores se sentirían abrumados al llegar. En el centro de esta extensa llanura se alzaba una antigua mesa redonda. Cuando Inmu la atravesó,
apareció un asiento más a su lado, sumando un total de 30. Aparte de los asientos de Inmu y Luofen, los demás estaban ocupados por diversas figuras. Desde las ruinas demoníacas, de extraña forma cúbica, hasta Kafsu con armadura blanca, todos los seres inmortales habían dejado aquí un avatar débil. Una vez que se marcaba un asiento por primera vez, se podía descender sobre él con un solo pensamiento, sin estar ya sujeto a la opresión de la tierra eterna. Pero en el instante en que Inmu apareció ante el mundo infinito y apretó el puño, los 4 asientos que representaban a los progenitores infinitos desaparecieron simultáneamente. Esta escena heló la sangre de todos los demás seres, incluso los 7 señores del campamento de cultivadores sintieron un escalofrío. Fue demasiado brutal. Con un solo golpe de palma, más de 60 progenitores fueron aniquilados y 4 seres inmortales perecieron. Los señores estaban aterrorizados. Los 12 miembros de la facción del Pico de Hielo y los 5 guerreros solitarios estaban llenos de miedo y desesperación. Ellos también habían atacado a la facción de cultivadores. Incluso el ermitaño estaba aterrorizado. Era el único progenitor que no había intervenido, que no había participado en esta guerra. Su forma era única. Algo similar a Mogus, era un ser primordial, de mente propia, nacido de la fusión del poder espiritual de incontables seres de los mundos de origen e incontables seres primordiales innatos. Su núcleo vital estaba imbuido de poder espiritual desde su nacimiento, lo que lo hacía inmortal. A diferencia de Mogus, que disfrutaba devorando almas. Él se deleitaba percibiendo las alegrías, las penas, la codicia, la ira, la ignorancia y el odio de incontables seres. Podía transitar por las mentes de innumerables seres. Podía crear incontables clones dentro de ellos, sintiendo su cognición espiritual. Si encontraba algo que admiraba, estaba dispuesto a brindarle su ayuda. Su vida era una existencia puramente espiritual. Por lo tanto, ningún progenitor ni señor podía detectar su existencia. Era el ermitaño. Sin embargo, sabía que Inmu lo había descubierto. Una sola mirada suya bastaba para hacer temblar su corazón. Si Inmu quisiera, podría matarlo fácilmente, con la misma facilidad con la que había aplastado al ancestro serpiente infinita y a los demás. La fuerza de Inmu había superado a la de todos los señores y progenitores, alcanzando un nivel superior. Yuan. Me rindo. Por el bien de nuestros incontables años de aventuras juntos, perdona mi vida. Estoy dispuesto a someterme. El progenitor del Pico de Hielo, compuesto enteramente de hielo, miró de repente a Yuan, dándose cuenta de que era su única oportunidad de sobrevivir. Solo si Yuan intercedía por él podría salvarse. Casi todos los demás seres inmortales miraron a Yuan, o a los señores que alguna vez habían tenido buenas relaciones con ellos. Sin embargo, Yuan permaneció en silencio. Dentro de la tierra primordial, uno de sus avatares miró a Inmu, con voz tensa y amarga. Inmu, ¿puedes perdonar a Sazou? Ella nunca devoró el mundo origen y me protegió durante mucho tiempo. El crecimiento de nuestro campamento de cultivadores se debe en gran parte a ella. Sí. Asintió Inmu levemente y luego habló. Mayor Yuan, Mayor Jin, si tienen algún ancestro con el que tengan una buena relación, puedo perdonarles la vida. No exterminaré a toda la vida del origen caótico nacida naturalmente. No tener oponentes no es bueno. Al oír las palabras de Inmu, Yuan suspiró aliviado. La fuerza de Inmu obviamente los había superado a todos, pero su actitud hacia ellos seguía siendo la misma. Excepto Sazou, los demás me dan igual, exclamó Yuan. ¿El ancestro Pico de Hielo? Él también devoraba mundos de origen. Aunque devorarlos ya no aumentaba su fuerza, para él era como un manjar. Los devoraba de vez en cuando. La relación entre ambos se había roto hacía mucho tiempo, y si no fuera por Sazou, ya habrían estallado en una gran guerra. Las ruinas demoníacas y yo tenemos una buena relación, y me han ayudado varias veces. Intervino Jin. Los demás señores guardaron silencio. Quienes mejor se llevaban con Inmin eran, sin duda, Luofen, Jin y Yuan, luego Sinman, y los demás eran menos cercanos. Además, no tenían a nadie a quien proteger. Bien, que se queden, dijo Inmu, sin importarle. Eran personajes a los que podía aplastar con un simple movimiento de muñeca, así que los dejó quedarse. Inmediatamente, su figura se movió sin cesar a través del espacio y el tiempo. Aniquiló fácilmente a un progenitor tras otro. La inmortalidad y la aniquilación no significaban nada para él. Tras terminar todo esto, Inmu dirigió su mirada a la tierra eterna y al abismo de la destrucción. Estos son 2 lugares al mismo nivel que el muro del infierno de fuego, el núcleo y soporte del espacio del caos infinito. Refinarlos todos otorgará el verdadero título de Señor del Espacio del Caos Infinito. Zas. Inmu apareció directamente en la tierra eterna. Al pisar esa tierra sin fin, sintió su núcleo fundamental y lo refinó. Solo queda el abismo de la destrucción. Fin del capítulo.
El abismo de la destrucción yace oculto en las profundidades del espacio-tiempo. Cuando el enjambre de insectos irrumpió por primera vez en el reino del origen del caos a nivel mundial, ni siquiera pudieron atravesar ese espacio-tiempo infinito para acercarse. Pero ahora, Inmu simplemente dio un paso y atravesó incontables capas del espacio-tiempo, apareciendo cerca del abismo de la destrucción. Con cada capa que descendía, penetraba más profundamente. Nadie sabía cuántas capas tenía el abismo de la destrucción, ni que se ocultaba en su nivel más profundo. Pero cuando Inmu lo observó, supo que tenía 34 capas. Incluso vio, a través de las incontables capas del espacio-tiempo, cómo éstas se intersectaban y protegían el núcleo. Allí, se formaba un vasto vórtice de poder destructivo, que giraba alrededor de ese núcleo. Este enorme vórtice de poder destructivo también fracturaba el espacio-tiempo. Cuanto más se acercaba uno al núcleo, más pequeño y denso se volvía el espacio-tiempo, facilitando la pérdida total una vez atrapado. Ni siquiera la luz de las estrellas podía encontrar su núcleo en semejante espacio-tiempo. Este espacio-tiempo oculto estaba completamente aislado del mundo exterior. Ningún método de observación del espacio-tiempo, de la fuerza vital ni de la causalidad podía detectar este lugar. Pero a los ojos de Inmu, todo era tan claro como las líneas dibujadas en la palma de la mano. Cada detalle era perfectamente visible. Su fuerza actual era inmensa. Todo el espacio del caos infinito no guardaba secretos ante él. Zas. Bajo la atenta mirada de los señores del cielo estrellado, Yuan y Oro, así como de los Azou y las ruinas demoníacas supervivientes entre los seres del caos innato, Inmu entró en el abismo de la destrucción. El tiempo y el espacio se distorsionaron, y innumerables líneas temporales se desvanecieron rápidamente tras él. Atravesó el poder destructivo de aquel enorme vórtice. Este contenía incontables misterios, principalmente misterios de destrucción, pero también misterios de la vida, la materia, el agua, el fuego, el viento, el trueno, la causalidad, la oscuridad, la tierra, el tiempo, el espacio, etc. Todos estos poderes se fundieron, transformándose en la fuerza destructiva más aterradora. Pero Inmu solo le echó un vistazo antes de sonreír. Había dominado el nivel más alto de poder primigenio en todas esas fuerzas, y ahora veía cómo el enjambre de insectos del tiempo deducía rápidamente su combinación. En un instante, su fuerza ascendió a otro nivel. Habiendo alcanzado un nuevo nivel, Inmu poseía innumerables ramificaciones inferiores dentro del sendero del caos infinito, lo que provocaba que su poder aumentara a un ritmo asombroso. Al atravesar el vasto vórtice, Inmu vio una montaña. La montaña era completamente negra, con una espesa niebla negra condensada que la recorría, alimentando innumerables armas de destrucción. ¿La montaña de la destrucción? Este era el núcleo del abismo de la destrucción. En la montaña de la destrucción había 34 orbes de luz, que representaban 34 de los niveles más altos de poder destructivo. Al pie de la montaña se alzaban 7 esculturas. Un ave voladora colosal, un extraño cubo, una estrella negra, una serpiente de 9 cabezas, una voluta de niebla y, finalmente, una miniatura del abismo de la destrucción. Cada nivel de este abismo de la destrucción en miniatura contenía esculturas aún más pequeñas, incluyendo figuras como Wulan, Jin, Minhuan, Moman, Yuan, Sinman y Sazou. En efecto, todas fueron creadas por un ser poderoso. Suspiró Inmu. Al verlas, comprendió que la tierra eterna, el abismo de la destrucción y el muro de fuego eran creaciones humanas. El espacio del caos infinito se basaba en estas 3 tierras misteriosas. Era como el universo interior de un dios rey, moldeado por un ser aún más poderoso mediante métodos sumamente misteriosos. Estas estatuas eran, de hecho, una prueba. Derrotar a cada una, y tras derrotar a 7, otorgaría el control de todo el abismo de la destrucción. Cada estatua derrotada también confería una recompensa. La armadura blanca de Kafsu provenía de allí. No le dio mayor importancia. ¿Esta destrucción? La montaña estaba compuesta por 34 de las fuerzas destructivas de más alto nivel, cada una con profundos misterios, perfectamente integradas como si fueran una sola. Era como un núcleo de vida primordial formado naturalmente. Observando en silencio estos 34 profundos misterios, innumerables luces parpadearon en los ojos de Inmu, y toda la red de almas del enjambre deducía rápidamente. Su avance al nivel primordial en su Dao del alma había aumentado las capacidades generales de deducción y evolución del enjambre incontables veces. Un instante después, la estructura del corazón exquisito de 9 aperturas de Inmu comenzó a ajustarse sutilmente, absorbiendo por completo los misterios de esta montaña de la destrucción, e incluso optimizándolos aún más. Con evolución infinita, el Dao primordial infinito, como su núcleo, sobresale en absorber las fuerzas de todas las cosas para perfeccionarse. Sin dudarlo, Inmu caminó hacia la estatua. Asterisco boom. 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 Asterisco 7 explosiones consecutivas resonaron, destrozando la primera estatua de pájaro volador antes de que pudiera siquiera revivir. ¿Una prueba? ¡Qué chiste!
Estas supuestas estatuas eran demasiado débiles, la primera estatua solo poseía el nivel de un señor de la destrucción que hubiera dominado un Dao. En un instante, todo el abismo de la destrucción tembló. Un poder infinito emanó de Inmu, refinando con fuerza la montaña de la destrucción entera. En el momento del refinamiento, una gélida sed de sangre se extendió instantáneamente por todo el cuerpo de Inmu, surgiendo, penetrando en su mente y consciencia. Una sed de sangre sin fin, odio y escenas de matanza afloraron en su corazón. Eran incontables escenas de matanza y destrucción, ocurridas a lo largo de la historia del infinito espacio del origen del caos, cada una cargada de emociones increíblemente intensas. Pero para Inmu y el enjambre de insectos, aquello no era diferente de una suave brisa. Durante la era del origen del caos a nivel mundial, el enjambre de insectos ya se había extendido por la mayor parte del espacio del origen del caos infinito, transportando incontables formas de vida desde los mundos origen hasta el reino del dios del vacío. El enjambre de insectos había presenciado todas esas supuestas matanzas, amores, odios y rencores. Un estruendo resonó en todo el abismo de la destrucción, que se estremeció violentamente mientras Inmu lo refinaba con rapidez. ¿Esta sensación? ¿Acaso el abismo de la destrucción también ha sido refinado? Preguntó Jin con expresión compleja. Para él, convertido en señor del sendero de la destrucción, el abismo de la destrucción representaba la mayor oportunidad, y sin embargo, tras incontables años, ni siquiera había logrado entrar en su núcleo. Ningún otro señor cultivador lo había conseguido jamás. Esto debe ser un éxito. Yuan asintió lentamente. Cada uno había ocupado un nivel del abismo de la destrucción, ejerciendo cierto control sobre él, incluyendo la capacidad de gestionar un nivel y manipular a sus mensajeros mundanos. Pero ahora, presentían que el abismo de la destrucción ya tenía un verdadero amo. Entre los supervivientes más poderosos, Sazou era quien mejor conocía la situación en su interior, lo que no hizo sino aumentar su asombro. Las estatuas eran increíblemente poderosas, a pesar de sus mayores esfuerzos, solo había logrado derrotar a la tercera, y Inmu parecía entrar con facilidad, refinándola sin esfuerzo. El muro del infierno de fuego, el abismo de la destrucción y la tierra eterna, estos tres elementos esenciales, Inmu ya los ha refinado. Todo el espacio del caos infinito debería estar bajo su control, dijo Sinman. Como señor del Dao del caos espacio-temporal, podía observar innumerables líneas temporales y poseía los métodos más complejos. Por lo tanto, comprendía claramente que estos tres lugares misteriosos eran la clave del espacio del caos infinito. El señor del caos infinito. Todos los señores guardaron silencio, embargados de júbilo y fervor. Cuando Inmu ascendió al rango de señor, convirtiéndose en el señor del espacio del caos infinito, ¿podría también acceder a un mundo aún más vasto? ¿Deseaba contemplar el mundo más allá del caos infinito? En el instante en que el abismo de la destrucción fue refinado por completo, Inmu sintió temblar simultáneamente la tierra eterna y el muro del infierno de fuego, como si una extraña frecuencia lo impulsara. En un instante, Inmu sintió todo el espacio del caos infinito. Todo estaba bajo su control. Al igual que el señor del mundo origen, todo el espacio del caos infinito estaba bajo su dominio. Con solo pensarlo, podía otorgarle a una persona común la fuerza de un señor al instante. Al igual que en el continente origen, podía convertir a la emperatriz en la máxima autoridad. Nadie podía dañar a la emperatriz en el continente origen, que eran fácilmente abatidos con un simple gesto, pues oponerse a ella era oponerse a todo el mundo origen. En este momento, sucedía lo mismo. ¿Así que esto es solo una jaula?, exclamó Inmu con una sonrisa. La energía del espacio del caos infinito fluyó con fuerza hacia su cuerpo, recargándolo al instante, a pesar de que solo contenía el 1% de la energía necesaria. En ese momento, todo el espacio del caos infinito estaba bajo su control. No era necesario refinar ninguna tierra misteriosa, incluso las demás unidades insectoides estaban completando rápidamente sus transformaciones, alcanzando su forma definitiva. Sin embargo, Inmu no había evolucionado a muchas de sus formas completas. El espacio del caos infinito no podía contener demasiados seres de tal poder, y la energía que requería cada ser plenamente realizado por encima del nivel señor era inmensa. Casi equivalente a la energía total de un muro del infierno de fuego. Podemos partir ahora a explorar el exterior del espacio del caos infinito, pero antes, debemos asegurarnos de que la emperatriz y los demás se instalen. La figura de Inmu desapareció de la montaña de la destrucción, apareciendo directamente en el continente origen. Lo logré. He superado el nivel señor. Al ver el hermoso rostro de la emperatriz, Inmu sonrió. La emperatriz asintió levemente. Como ser del caos de nivel mundial, también tenía un avatar en la tierra primordial, aprendiendo todo sobre el espacio del caos infinito. Él tocó la frente de la emperatriz con un dedo. El poder de su linaje estalló de repente y su aura aumentó rápidamente. Los restos de la esencia del alma de Mogus también fueron pulverizados por Inmu, transformándose en la esencia más pura, que se fusionó con el alma de la emperatriz.
¿Qué es esto?, exclamó la emperatriz, sorprendida al sentir el poder que la invadía. Originalmente, había alcanzado el reino origen del caos de nivel mundial con el linaje creado para ella por Inmu, lo que la hacía relativamente débil incluso entre los cultivadores de origen del caos de nivel mundial. Pero ahora, el poder de su linaje se había disparado, alcanzando el nivel perfección de nivel mundial. La mejora de su alma era aún más asombrosa. Debido a la contaminación del linaje, su alma, antes impura, se volvió increíblemente pura, y su capacidad de razonamiento se aceleró miles de millones de veces. Este era el fundamento para convertirse en señora. Te he ayudado a potenciar tu linaje y a purificar tu alma. Esto aumentará enormemente tu potencial, permitiéndote emprender el camino de señora por ti misma. También te he confiado la autoridad del continente Origen, ahora eres la señora del mundo Origen del continente Origen, dijo Inmu riendo. El talento de la emperatriz era realmente extraordinario, con una gran aptitud para el gran Dao del origen de la vida y el gran Dao del origen del alma. Incluso tras adentrarse en el camino del linaje, había alcanzado un gran éxito en él. Bajo su tutela, la emperatriz, ya extremadamente hábil en el control de enjambres de insectos, integró aún más el linaje alienígena del abismo, convirtiéndose en un enjambre de insectos en miniatura. Con la bendición del mundo origen, su iluminación sería aún más rápida. ¿Yo también puedo convertirme en señora?, preguntó la emperatriz, con cierta incertidumbre. Podía sentir cómo su fuerza aumentaba y su control sobre el continente origen se intensificaba, pero todo parecía demasiado repentino. ¿Por qué no? Lo que acabas de ingerir fue la esencia del alma de Megus, y tu fuerza actual no es suficiente para digerirla por completo. En el futuro, este poder seguirá fortaleciendo tu alma. Además, posees más de 10 linajes ancestrales que resuenan con el tuyo. En cuanto a talento, ahora eres la número 1 en el espacio del caos infinito. Inmu sonrió a la emperatriz. De hecho, podría haberle otorgado directamente el poder de las reglas, concediéndole el estatus más alto en el espacio del caos infinito, superando incluso a Luz Estelar y Barco de Arena. Pero Inmu no lo hizo, lo que habría equivalido a truncar el futuro de la emperatriz. Tras este avance, percibí un mundo aún más vasto más allá del espacio del caos infinito. Pronto, el enjambre de insectos se emprenderá una expedición. Espero que en el futuro puedas viajar conmigo más allá del espacio del caos infinito. Creo en tu potencial. ¿Un mundo más allá del espacio del caos infinito? La reina miró a Inmu y sonrió de repente. De acuerdo, sin duda me convertiré en una señora y viviré aventuras contigo. Pero, ¿no deberías vigilar a tu hija? Está que se sale de control con tanta diversión. ¿Mu-11? La estoy vigilando. Inmu sonrió. Es diferente a ti. Aunque tiene un gran talento, no ha experimentado ninguna crisis desde niña. Dejarla salir a explorar es bueno. Incluso sin mi ayuda, está a punto de liberarse de sus ataduras. Y a Maestro del Caos, Hacha Gigante, Yuan y los demás, les daré oportunidades similares. La Tierra Primordial. Luz Estelar, Oro, Yuan, Luofen y los otros 8 señores se reunieron. El espacio del caos infinito está ahora bajo mi control. Algunas de las oportunidades les serán útiles. Por ejemplo, ciertos lugares misteriosos o armas poderosas, etc. Inmu miró a los 8 señores. Esas oportunidades no significaban nada para él. La emperatriz y los demás aún no eran señores y no podían controlarlos, así que era mejor dejar que los señores tomaran el control. En el futuro, cuando conquistara los mundos más allá del espacio del caos infinito, necesitaría ayudantes y compañeros. Los 8 señores eran los mejores candidatos. Mayor Jin, puedes ir al abismo de la destrucción. Esa zona central es de gran ayuda para la senda del caos de la destrucción. Y Luofen. Tú también deberías ir. Tanto Luofen como Jin seguían la senda del caos de la vida y la muerte. Sin embargo, la senda del caos de la vida y la muerte de Luofen se centraba en la vida, mientras que la de Jin se centraba en la destrucción. Si era posible, a Inmu no le importaría que también controlaran el abismo de la destrucción. Antes de refinarlo, aún le resultaba útil, pero después de convertirse en el señor del espacio del caos infinito, perdió todo su sentido. Igual que al señor del mundo origen no le importaban las tierras del tesoro que contenía. No importaba quién lo controlara. Si quisiera, incluso un lugar misterioso y refinado cambiaría de manos al instante. Jin y Luofen se miraron, pero asintieron sin dudar. Sin duda, era una gran oportunidad para ellos. Y, Mayor Yuan, Xingman, Moman, Mingwan, Bulan y Naigu, también he preparado lugares místicos para ustedes. Pueden ir a verlos. Inmu envió una serie de mensajes que llegaron directamente a todos. Al controlar el espacio del caos infinito, sabía perfectamente para quién era adecuado cada lugar místico. Tener un lugar místico adecuado no solo mejoraba su fuerza, sino que también les ayudaba a comprender el Dao. Eso era lo más importante.
Inmu, ya no hace falta que nos llames mayor. En cuanto a fuerza, somos muy inferiores a ti. Llámanos por nuestros nombres, dijo. Yuanjian al abrir el mensaje, complacido pero incapaz de contenerse. Inmu permaneció igual que antes, sin comportarse con superioridad solo por su mayor fuerza, manteniendo su paz y humildad. Pero eran ellos quienes se sentían más presionados. Sí. Me pongo un poco nervioso cuando me llamas, señor. El tiempo transcurrió. Tras los preparativos, Inmu pronunció otro sermón. Este tuvo lugar en el Reino Supremo Verdadero. Su voz era magnífica e imponente, acompañada de diversos fenómenos extraordinarios. Incluso los 8 señores, incluyendo a Singman y Yuan, aparecieron y escucharon con atención. Al finalizar el sermón, Inmu partió. A las afueras del continente Origen, una multitud se congregó. La emperatriz, Inmuxi, y los 8 señores, entre ellos Singman, Yuan y Luo Feng, aparecieron para despedir a Inmu. «Vámonos», exclamó Inmu sonriendo a la multitud que lo seguía, y lanzó con naturalidad una gigantesca fortaleza esférica con forma de colmena de insectos. Se trataba de una fortaleza de guerra que había construido durante ese tiempo, con defensas extremadamente poderosas, que superaban con creces su propio cuerpo en capacidad defensiva. ¡Zas! ¡Zas! La nave nodriza colmena de insectos atravesó el espacio-tiempo infinito y desapareció ante los ojos de todos. Capa tras capa del espacio-tiempo se hicieron añicos, hasta alcanzar la parte más profunda del espacio-tiempo infinito, donde incluso Singman se perdería, pues su composición era demasiado compleja. Desgarro. La gruesa membrana del espacio-tiempo se rasgó, y de ella surgió una fortaleza colmena Cer del tamaño de un mundo fuente. Era oscuridad absoluta. Al mirar atrás, el infinito espacio primordial tras él parecía una burbuja gigante que contenía incontables estructuras espaciotemporales. Los ojos de Inmu ardían mientras contemplaba la distancia. Con su poder ilimitado, podía percibir innumerables fluctuaciones dentro de aquella oscuridad absoluta. Algunas se asemejaban al invisible espacio primordial tras él, mientras que otras parecían poderosas formas de vida acechando en las profundidades de la oscuridad. ¿Interesante? Un mundo aún más vasto, el enjambre Zerg ha llegado. Espero que puedas mostrarme una perspectiva más elevada, para que el enjambre Zerg sea aún más perfecto. Al instante, la fortaleza colmena Zerg se dirigió a toda velocidad hacia la fluctuación de fuerza vital más cercana. El enjambre Zerg nunca se detiene, fin del capítulo. Novela subida por Novelas Ligeras Completas.